Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo Dios nos va a hablar en esta noche y aún nos va a permitir tener un tiempo de vigilia extraordinario, inolvidable. Aquellos que ya hemos ido a Israel seguramente vamos a acordarnos, y los que no han ido a Israel seguramente se van a motivar mucho más, porque a Israel no va el que tiene el cómo, el dinero. A Israel va, o a Jerusalén va, a todo aquel que dice, como dice en el Salmo 84, anhela ardientemente mi alma los atrios de la casa del Señor. Entonces vamos a la Biblia y vamos a, me organizo esto por aquí. Vamos a la Biblia, hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Y el tema se llama, oiga bien, una iglesia sana. Y para eso yo quiero invitarles para que vamos a el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2. Cuando hablamos de una iglesia saludable, hablamos de una iglesia viva, hablamos de una iglesia sana, una iglesia que produce fruto, una iglesia llena del Espíritu Santo, como a inicios del primer siglo, la iglesia primitiva, una iglesia digna de imitar. Hoy seguramente las iglesias están lejos, o estamos lejos de parecernos a esa iglesia, porque seguramente hacemos las cosas en nuestras fuerzas, porque hay egoísmo, porque hemos bajado la mirada del Señor. A veces hemos puesto la mirada en las cosas materiales, y eso es triste. Hoy muchas personas seguramente no quieren saber nada de Dios, y es seguramente por el testimonio que a veces se da en el liderazgo, ¿cierto? Se anteponen las cosas materiales. Era una iglesia fuerte, era una iglesia unida, era una iglesia preciosa. Entonces vamos a la Biblia, familia, para que me acompañen. Vamos a la Biblia, el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen que no son los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Te vamos a leer a partir del versículo 41. Yo tengo una versión Biblia para todos. Dice de esta manera, para que me presten atención. A partir del versículo 41, Hechos 2. Entonces los que hicieron caso a su mensaje fueron bautizados. Ese día se unieron al grupo de creyentes más de 3,000 personas. Cuando escucharon el discurso de Pedro, dice que inmediatamente se bautizaron 3,000. Inmediatamente se identificaron con Jesús 3,000, ¿cierto? Y dice que eran un grupo de 3,000 personas. Hoy difícilmente 3,000 personas convierten a una persona, ¿cierto? Claro, porque eran hombres y mujeres llenos y controlados por el Espíritu Santo. Versículo 2. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Recuerde que cuando Jesús fue a partir, allá en el libro de Juan, cuando les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador que estará con vosotros para siempre. Pero en Mateo capítulo 28, el mandato superior les dice, hagan discípulos, enséñales todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y eso es lo que dice en el versículo 42. Ellos estaban dedicados a aprender, la iglesia de ese entonces, lo que los apóstoles enseñaban. Compartían lo que tenían en común y oraban juntos. Versículo 43. Todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes. Vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo. Asistían a la iglesia y comían juntos en las casas. Compartían la comida con sencillez y alegría. Versículo 47.
alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Esa es una iglesia sana. Hoy vamos a hacer como un diagnóstico nosotros mismos, porque es que la iglesia somos usted y yo. ¿Cómo estamos? ¿Somos una iglesia saludable? ¿Somos una iglesia que se está reproduciendo? ¿Somos una iglesia viva? Déjeme decirle que esta mañana cuando me reuní con los directores de los niños me dio tanta alegría en mi corazón, porque es que ahí donde está el remanente, los niños. Bien decía Jesús, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hoy muchos papás, y no quiero decirles que no está bien, llevan a los hijos a un instructor de fútbol, de cualquier deporte, ¿cierto? Pero les cuesta, no son capaces de llevar los hijos a la iglesia, a un ministerio. Mire, no tenemos disculpa. Jesús está en nuestros hogares. Simplemente préndale su computador, préndale el celular y que dedique una hora, hora y media a este ministerio precioso, entendiendo lo que dice el rey Salomón, que cuando enseñamos a los niños, cuando instruimos a los niños en el camino, dice, nunca se van a apartar de él. Hoy, por ejemplo, ¿qué está sucediendo? Sentí un profundo dolor en mi corazón por lo que sucedió aquí en Cali, ¿cierto? Y eso no tiene ninguna justificación, que asesinen niños entre los 13 y los 16 años. Horrible, terrible. Este mensaje, en este mensaje que vamos a compartir hoy, podemos observar algunas características de esa iglesia saludable, de esa iglesia del primer siglo. Primera característica: era una iglesia que perseveraba en la enseñanza. Oiga bien, en la enseñanza. En el versículo 41 nos dice, ¿no? Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. A medida que la iglesia crecía, ganaba más. Era indispensable, oiga bien, educar a los nuevos convertidos. Indispensable. Hoy escuchamos muchos audios, llegan muchas reflexiones, pero ¿cuántos se toman el trabajo, ¿cierto?, de ir a las Escrituras? ¿Cuántos se toman el trabajo de hacer un estudio, dedicar un tiempo para meditar la Biblia, para que Dios nos hable a través de ella? Ellos dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles les decían. Nosotros, por ejemplo, aquí en la iglesia tenemos los días martes una reunión que se llama grupos pequeños, y ahí estamos edificando a la gente. ¿Cuál es el fin? De lo que nos enseñen en esta reunión nosotros podamos compartirlo. De eso se trata la vida cristiana. La iglesia primitiva, oiga bien, era una iglesia muy parecida a la iglesia de Berea. Si usted se va al libro de los Hechos, encontrará que cuando Pablo estaba predicando allí, los discípulos de Berea, ¿sabe qué hacían? Escudriñaban las Escrituras a ver si lo que Pablo decía era cierto. A veces a la iglesia no llevamos ni siquiera la Biblia. Tenemos la Biblia en el celular, pero inmediatamente se confuga ahí los mensajes y no pasa absolutamente nada. Algo del diablo, lo que dice la parábola del sembrador. Como creyentes nosotros tenemos nuestra doctrina, nuestra enseñanza, y está fundamentada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra regla de fe. Dios en ella nos ha revelado verdades divinas. Verdades en las que nosotros debemos creer. Dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Era una iglesia que perseveraba en la enseñanza porque, oiga bien, se apoyaba en la doctrina bibliocéntrica, entendiendo que la palabra de Dios es nuestra conducta. Ella nos dice cómo debemos conducirnos en nuestra vida. La conducta del cristiano debe ser moldeada a través de la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol San Pablo con referente a la palabra de Dios, que es nuestra conducta. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, mire lo que dice. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. La Biblia es el manual de vida. Así de sencillo.
A mí me llama mucho la atención lo que dice Juan, el evangelista de Juan el Bautista. Dice que Juan daba testimonio de Jesús. Juan el Bautista no hizo milagros, pero lo que dijo se cumplió. El tipo daba testimonio de Jesús. Y la Biblia nos tiene que llevar a eso, a dar testimonio de Jesús. Testimonio con nuestra vida, con nuestra conducta. Hoy muchos creyentes son movidos por cualquier doctrina, por cualquier circunstancia. Hoy vemos definitivamente que la gran mayoría de la iglesia no tiene cimiento, no tiene fundamento. Y es por eso, porque escuchan mucho, ¿cierto? Pero no se van a la Escritura, no han sido enseñados a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? No lo busquen, que aquí se los voy a leer, en Efesios 11. Simplemente anoten, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que dice el apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso? Que Dios colocó en la iglesia pastores, evangelistas, maestros, ¿cierto? Para edificar la iglesia. En el versículo 12, por ejemplo, de Efesios capítulo 4 nos dice: hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. A eso nos tiene que llevar el Señor. Ya no seremos niños fluctuantes, ¿cierto? Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de la gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Hoy es increíble, ¿cierto? Cómo a través de a veces pasajes de la Biblia sacados del contexto, a la gente la adoctrinan y definitivamente la engañan, como dice aquí este pasaje. Hay cientos de versículos que nos exhortan a crecer en el conocimiento de Dios a través de la Biblia. Un hijo de Dios permitirá que la palabra de Dios lo transforme, que transforme su vida. ¿Cómo? Amando la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119 de esta manera: qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Eso hace la palabra de Dios. O lo que dice Josué en el capítulo 1, versículo 8: esfuérzate y sé valiente, que nunca se aparte de ti este libro de la ley, medita de día y de noche en él y haz conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál era otra de las características de la iglesia primitiva, de la primera iglesia? Era una iglesia que perseveraba, oiga bien, en la comunión. Extraordinario. ¿Qué dice en el versículo 42, de allí del mismo capítulo 2? Oiga bien: y perseveraban en la comunión unos con otros. Estaban unidos, no estaban uniformados, estaban unidos, tenían un mismo sentir. De hecho, en el capítulo 2, cuando estaban allí todos reunidos, que dice que eran aproximadamente 120, estaban sentados en la iglesia y de repente llegó un estruendo del cielo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cierto? Dice en Hechos capítulo 2, a partir del versículo 1. Perseveraban en la comunión unos con otros. Otra característica que vemos en esta iglesia del primer siglo es que estaban unidos. Se apoyaban unos a otros. Eran una familia. A eso es lo que el Señor nos ha llamado. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una organización, la iglesia no es un negocio, es una familia. Eso es la iglesia. Y allá tenemos que apuntarle, a que el Señor nos permita volver a esas sendas antiguas. Oiga bien, se apoyaban unos a otros, se exhortaban unos a otros. Y la palabra exhortación no es regaño, es motivación, es aliento. Eso hacía en la iglesia del primer siglo. No señalaban, no juzgaban, no criticaban. Hoy le estamos haciendo mucho daño a la iglesia a través del chisme. Terrible eso. El chisme puede acabar con una iglesia. Claro que sí. Se exhortaban unos a otros, se animaban unos a otros. ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? ¿Cierto? Pero más bien se sacan argumentos, ¿cierto? Para señalar a la persona,
se sacan argumentos, no, se animaban unos a otros, oraban unos por otros, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, hay creyentes que se aíslan de la iglesia, de la congregación, y argumentan cosas como, por ejemplo, ¿no? Yo leo la Biblia, le oro al Señor y el Señor me bendice. ¿Quién dijo que la iglesia está llamada a ser como el llanero solitario? Para nada. Otros dicen, ¿no? Por ejemplo, yo me quedo en casa y al fin y al cabo hay muchos predicadores en los medios, ¿cierto? Así que puedo ir el mensaje por el WhatsApp, por la televisión. Para nada, familia, no es lo mismo. Hoy gracias a Dios por esta contingencia que tenemos y podemos hacerlo, ¿cierto? Pero yo no veo la hora en que encontrarme nuevamente con mi gente, con mis discípulos, abrazarlos. Déjenme decirle que los primeros días de esta pandemia, a mí se me olvidaba que todo se tenía que hacer virtual y yo seguía organizando el salón, ¿cierto? Y me acordaba, porque regularmente la gente que va a la iglesia pareciera que tuviera los puestos, ¿cómo se dice? Seleccionados, ¿cierto? ¿Cierto? Allí se hace fulano y allí uno sabe inmediatamente dónde se hacen los discípulos. Ahora bien, familia, no hay nada malo, ¿cierto?, que escuchemos estos mensajes. No hay nada malo que seguramente escuchemos predicadores, mensajes, reflexiones, ¿cierto? No hay nada malo en eso. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el Salmo 27, oiga bien, dice el rey David, me llama mucho la atención, entonces el Salmo 27 es extraordinario. Mira lo que dice el rey David. Solo una cosa le pido al Señor. Esto es lo que más quiero. El rey David, hombre con muchos palacios, ¿cierto? Seguramente podría ir a cualquier lugar, pero donde más se sentía seguro, donde más disfrutaba la paz, era allí, en la casa del Señor. Solo una cosa le pido al Señor. Esto es lo que quiero, decía el rey David en el Salmo 27:4. Habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Miren bien lo que dice. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su tiempo. Extraordinario. Hay un ejemplo de una tradición judía que dice que cuando Jacob, el padre de las 12 tribus, murió, o iba a morir, estaba para morir, llamó a sus 12 hijos. Y a cada uno le entregó unas varas, ¿cierto? Unas varas. 2 varas le entregó a cada uno. Después le dijo que cada uno le entregara una vara. Y a medida que le iban entregando la vara, él la partía. La partía, ¿cierto? Después le dijo que le trajeran las 12 varas. Y las tomó en la mano y no fue capaz de partirlas. ¿Sabe cuál fue el mensaje que les transmitió? Esto es para enseñarles que cuando ustedes estén separados, cualquiera los puede dominar. Pero cuando se unan, nadie podrá vencerlos. Como cristianos, oiga bien, debemos unirnos, tener el compañerismo entre nosotros, como cristianos. Ese fue el éxito de la iglesia primitiva. Como cristianos no debemos juzgarnos ni criticarnos los unos a los otros. En este tiempo que llevo como pastor, cuántas cosas he escuchado alrededor de la iglesia. Y uno simplemente como pastor tiene que ser como un facilitador, un conciliador, ¿cierto? A veces no debemos prestar oídos a chismes para nada, más bien orar. Dios nos demanda es orar. Bien dice la palabra de Dios: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Bien decir es hablar bien de las personas, y mal decir es hablar mal de las personas, y más de nuestros hermanos en la iglesia. Dios nos exhorta a buscar la unidad y el compañerismo. Pablo ilustra eso bien categóricamente en el primer libro de Corintios, en el capítulo 12, cuando dice que somos miembros los unos de los otros, cuando Pablo dice que la cabeza de la iglesia es Jesús,
Y así como en un cuerpo tiene muchos miembros, las manos, los pies, dice, así en la iglesia hay muchos miembros y cada uno seguramente tiene un don, una capacidad, una habilidad. Y Dios nos dotó de esas habilidades y esos dones simplemente para que la iglesia sea fortalecida y la iglesia sea sólida. ¿Qué otra característica tenía la iglesia del primer siglo? Era una iglesia que perseveraba en el culto. ¿Qué nos dice el versículo 46? Dice, y perseveraban unánimes en el templo. Los cristianos del primer siglo perseveraban en la asistencia al templo. No había ninguna excusa. Déjeme decirle, y no me quiero colocar como ejemplo, pero yo, cuando era, como le puede, un discípulo más, difícilmente me perdía una reunión, difícilmente. Tenía que estar enfermo. Porque regularmente cada que seguramente nos estábamos preparándonos para irnos para la iglesia, llegaba la visita. Qué pena. Si quieren, van con nosotros a la iglesia y después regresamos o esperamos. Pero es que hay que darle el primer lugar al Señor, ¿cierto? Hoy en día la asistencia al templo se ha vuelto algo rutinario, mecánico, tristemente eso. Vamos a la iglesia porque toca, para nada. El Salmo 100 dice, entren a sus puertas con gracia, alabanza. El solo hecho, oiga bien, de ir a la iglesia y reunirme con mis hermanos a darle gracias al Señor. Mira, ahorita nos vamos a meter en vivo y en directo al oratorio del mundo, al Kotel, al muro occidental. Los judíos no les gusta que le llamen el muro de los lamentos, porque dicen que ellos no se le lamentan a nadie. 24 horas la gente está orando allí en ese lugar. Yo quisiera decirle a todos, a los que están allí, ¿cierto? Mire, hoy hay muchas personas en los hospitales, en una sala de cuidados intensivos, que anhelaría estar en la iglesia, dándole gracias al Señor por la salud. No hay esa pasión de ir a la casa de Dios con el propósito de adorarle, ¿cierto? Como nuestro preferente asunto de nuestra alegría. O sea, la reunión familiar tiene que ser, oiga bien, algo impajaritable en el cristiano, no negociable. Ir con la familia, con nuestros hijos, a darle gracias a Dios por el don precioso de la vida, por el don precioso de la salud, por el don precioso de la familia. Pero a veces hay dureza en nuestro corazón e ingratitud. Hemos cambiado todas las cosas. Pero cuando hay momentos difíciles, terribles, ¿cierto? La ingratitud del ser humano. Ahí sí buscamos a ese Dios bombero. Y perdónenme, ¿cierto? Ahí sí buscamos que nos ayuden a orar, ¿cierto? Cuando lo podemos hacer. ¿Cómo se siente el Señor? ¿Qué dice Hebreos con respecto a esto? En el capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25, mire lo que dice el escritor de Hebreos. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Extraordinario. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se volvió una mala costumbre en algunos discípulos de la iglesia. Mientras tanto, mientras el Señor regresa. ¿No le parece que esto que está sucediendo nos tiene que motivar a eso? A estar pendientes, alertas, vigilantes. Todo lo que está sucediendo. Desde marzo, 19 de marzo, un estornudo, mira hasta dónde hemos llegado. Yo recuerdo que esa primera reunión que hicimos virtual, en todo el mundo habían 765,000 infectados por el COVID. Hoy hay más de 20 millones y nos estamos cercando al 1.000.000 de fallecidos. Y esto no para. El autor de Hebreos, ¿qué nos dice? Que eso se convirtió en una mala costumbre, la inasistencia al templo. Este versículo nos enseña que debemos asistir a los servicios de la iglesia, que como creyentes debemos participar de la membresía, de los servicios, y no solamente participar, sino ayudar. ¿Qué quieres que yo haga?, le dijo el apóstol San Pablo a Jesús cuando se encontró.
Mire, en este momento estamos copando casi todos los ministerios. Nos hace falta el ministerio de los jóvenes, o de los juniors más bien, porque los jóvenes ya tenemos. Si usted, por ejemplo, quiere ayudarnos a nivel de la región, a nivel de Tuluá, Candelaria y Cali, por favor, comuníquese conmigo. La temática viene de España, viene de México, una temática extraordinaria, se llama Proyecto Samuel. Pero no nos podemos seguir quedando sentados allí, simplemente que escuchando y no dando. En la iglesia podemos ser más eficientes en la obra de Dios, ya que podemos desarrollar los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Alguien dijo muy sabiamente, ¿no?, que la iglesia es como un brasero. Si las brasas se juntan, el fuego va a estar ardiendo siempre. Pero si las brasas están separadas, es muy fácil que el fuego se extinga. Sigamos, familia. Nuestra fuerza espiritual depende en gran medida de su asistencia y participación en los servicios de la iglesia. Créame, y eso me ha pasado en todos los ministerios donde yo he estado. Ustedes no saben cómo nos preparamos nosotros. Yo preparo un tema y por lo menos le dedico toda la semana, 30 horas, 20 horas, ¿cierto?, orándole al Señor para que ese tema primeramente sea una verdad en mi vida, ¿cierto? Acuérdense que la palabra ya está revelada, que el Señor me ilumine. Oro para que ustedes estén receptivos. Oro para que no haya ningún inconveniente, para que el espíritu de estupor no vaya a su casa, la ceguera y la sordera espiritual. Ahora es más difícil, porque usted está allá y se entretiene en una pregunta, un mensaje, ¿cierto? Es mucho más difícil. Y oro para que Dios se glorifique. El enemigo sabe esto, claro que sí, y seguramente hará cualquier cosa para impedir que usted se congregue. Cualquier cosa, cualquier impedimento. Lo que dice el apóstol San Pablo es muy claro con respecto a esto. Dice, no olvide las artimañas de él. No olvide que él es un maquiavélico. Siempre está, oiga bien, pensando en colocarle el palo a la rueda. Siempre. Él está haciéndole creer a usted que no es necesario ir a la iglesia, que no es necesario congregarse, que no es necesario buscar a Dios. La iglesia del primer siglo le daba mucha importancia a ir al templo. La Biblia me lo dice en una cantidad de pasajes. Siguiente característica de la iglesia. Era una iglesia que perseveraba en la oración. Claro que sí. La iglesia del primer siglo sabía que no podían enfrentarse a la obra del ministerio en sus propias fuerzas, para nada. Le daban mucha importancia a la oración. Mira, a mí me llama tanto la atención lo que estamos haciendo los miércoles. Los miércoles yo me levanto a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana prendo el equipo y a las 5:30 comenzamos los devocionales. Toda la semana tengo reuniones virtuales, a nivel pues del mundial también con el Senti City. Pero empezamos a las 8, esa jornada, hasta las 7:30 más o menos, todo el miércoles. Y delegamos 15 minuticos. Y déjeme decirle que hay momentos donde me salen las lágrimas, porque yo conozco personas, la gran mayoría, por ejemplo, en Candelaria, y hay personas nuevas que el Espíritu Santo los ha capacitado para orar, aquí en Cali, en Tuluá. Eso lo estamos haciendo. Queremos volver a esas sendas antiguas. La iglesia del primer siglo oraba, fervientemente oraba, aplicaba lo que Jesús decía en Lucas 18, donde Jesús dice, cuando les enseñó sobre la parábola de la viuda, dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración, por mucho que estés afligido, te va a levantar, te va a dar fuerzas, te va a motivar, te va a dar esperanza. La iglesia del primer siglo era una iglesia que oraba. También me da mucha tristeza que muchos no se conectan, ¿cierto? Yo ahí tengo la lista, a veces bajo la lista y me da tristeza eso, ¿cierto? Siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres.
La iglesia del primer siglo. Lo hacemos nosotros. Hablamos primero con Dios antes de hablar con los hombres. Eso hacía la iglesia del primer siglo, familia. Siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo. Mire, yo creo que no hay ningún impedimento para hacer un excelente devocional en esta cuarentena, para nada. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? En Hechos 1:14, mire lo que dice. Les leo. Todos ellos se dedicaban con un mismo propósito, a orar juntos con algunas de las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. La iglesia del primer siglo, después de la muerte de Jesucristo. Ellos oraban. ¿Por qué no lo hacemos? Hechos capítulo 3, versículo 1. Oiga bien, un día a las 3 de la tarde, en la hora de la oración, Pedro y Juan fueron al área del templo. ¿A qué fueron? A orar. Los apóstoles, los discípulos. Hechos 4:31. Mire lo que nos dice. Les leo. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. ¿Qué esperamos, Señor, familia, para tomar, ¿cierto?, esto en serio? La iglesia del primer siglo era una iglesia que oraba, que perseveraba en la oración. Hechos 6:14, aquí hay muchos ejemplos, ¿no? En el libro de los Hechos. Hechos 6:14, miren lo que dice. Nosotros los escuchamos decir que Jesús de Nazaret, 6:4, disculpen. Así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. Era una preeminencia la oración en la iglesia primitiva. Hechos 12:5, este pasaje es contundente, ¿no? Hechos 12:5, mire lo que sucedía. Pedro fue llevado a la cárcel porque Herodes había asesinado a Jacobo y el pueblo se maravilló de esa acción. Y Pedro fue detenido e iba a ser sacado a la noche para hacer lo mismo que hicieron con Jacobo. Lo mismo que hacían aquí en Colombia en épocas anteriores, ¿no? Sacaban a la gente de las cárceles y los desaparecían. Mire lo que dice Hechos 12:5. Mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Mientras Pedro estaba preso, la iglesia oraba fervientemente por él. Y claro, lo que sucedió, usted ya seguramente lo sabe, ¿no? Tenía 6 guardias, 3, 4 puertas y todas se abrieron. Y cuando se les apareció allá donde estaban orando y tocó la puerta, se asustaron, que era un espanto, que era un espíritu. Estaban orando y no creían, ¿no? Así sucede. Mientras su mamá, su papá, su hijo, un pariente suyo está en la clínica, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, eso se percibe, créame. Lo que decía ahorita Nubia con respecto a su esposo, se percibe la paz. Lo que ella decía es contundente. Cuando mi esposa en el año 2014 le dio el infarto y estaba en cuidados intensivos en Palmira, yo sentía eso. Las oraciones, una paz en mi corazón. Eso se siente, eso se percibe. Porque la palabra de Dios dice que debemos orar los unos por los otros para que seamos sanados, dice la Biblia. La iglesia del primer siglo era una iglesia que perseveraba en la oración. Claro que sí. Hechos 16:25, esta también es contundente, ¿no? Porque no hay ningún impedimento para orarle al Señor. ¿Sabe dónde estaba Pablo y Silas? Hechos 16:25, estaban detenidos. Estaban presos. ¿Cierto? Presos. Porque se enamoraron los alguaciles de esa época, ¿cierto? Y los metieron presos después de haberles rasgado la piel con látigo, ¿cierto? Escarnecieron la piel a punta de golpes. Y estaban en lo más profundo de la celda, amarrados sus pies a un cepo. Pero allí dice, a medianoche, mire lo que dice, Hechos 16:25, a medianoche
Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. Aún por ese propósito Dios le permite a uno pasar por circunstancias para que otros escuchen. Los prisioneros les escuchaban. ¿Cuántas personas están prisioneras de la depresión, de la ansiedad, de los miedos, de las deudas, del pasado, que necesitan de su oración, que necesitan que Dios escuche esa oración y que tenga misericordia? La iglesia primitiva era una iglesia saludable que tenía una vida de comunión con el Señor. Bien lo dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Me llama la atención porque en cierta ocasión le preguntaron a Spurgeon, el gran pastor, que cuál era el éxito de su iglesia, por qué su iglesia era tan bendecida. Y él dijo, es que yo tengo una maquinaria en la iglesia. Vengan y les muestro. Y se llevó a todos aquellos que le preguntaron cuál era la maquinaria que tenía la iglesia, y abrió las puertas y encontró a más de 300 personas arrodilladas. ¿Y sabe qué dijo? Esa es la iglesia que mantiene, esa es la máquina que mantiene la iglesia. Yo le doy gracias a Dios a todas esas personas que oran por nosotros. Le doy gracias a Dios a todas esas personas que le piden al Señor por nuestras vidas, que nos guarde, que nos dé sabiduría para poder compartir la palabra de Dios. Esa maquinaria, esas personas orando, son las que nos sostienen. Otra característica de la iglesia primitiva, oiga bien, era una iglesia que perseveraba en el ganar almas. Era una iglesia, oiga bien, que estaba muy convencida de la gran comisión, no del hacer plata, no de hablar de la prosperidad, del éxito, ganar almas. Eso fue lo que dijo Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Háblenles todo lo que yo les he enseñado. Identifíquelas conmigo, bautícelas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A eso estamos llamados nosotros como iglesias, a ganar almas. A ganar almas, a ser discípulos para Jesús, familia. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos lo dice textualmente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora 8 días hablábamos sobre eso, el valor de una alma. ¿Cuánto vale una alma para usted? ¿Sabe cuánto vale una alma para Dios? Un valor incalculable. Juan 3:16 me lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo, y envió a su Hijo a este mundo por usted y por mí. ¿Cuánto vale una alma para ti? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Es usted salvo? ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Está convencido que si el Señor llega en este instante usted se va para el cielo? Yo no le estoy preguntando si usted se identifica con una iglesia, con un pastor. No, ¿está Cristo en su corazón? ¿Usted se identifica con Jesús? Nosotros, la iglesia, una iglesia sana, persevera en ganar almas. No hay mayor realización, oiga bien, que ser parte del trabajo de Dios aquí en esta tierra. No hay mayor privilegio ni mayor realización de compartir la palabra de Dios. Yo nunca olvido 2 de noviembre del año 1987, cuando llegó a mi casa 2 señoras
una de ellas, bueno, ambas viven, una ya debe tener por lo menos 90 años, llegaron a compartirnos. El pretexto era que mi mamá estaba enfermita, llegaron a compartirnos de Cristo. Ahora estoy aquí, porque de gracia recibí y de gracia debo dar, familia. De gracia recibí y de gracia debo dar. ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió a una persona de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a una persona que Dios le amaba, que tenía un propósito para su vida, que tenía una vida con sentido y felicidad? ¿Sabe qué dice la Biblia? En el capítulo 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 9, voy a buscarlo. No lo tengo aquí. Primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 9, para que me ayuden allí. Mira lo que dice. Primero de Corintios capítulo 3, versículo 9. Nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son como la tierra que Dios cultiva, ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Ese era el mensaje del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Dios ha depositado en nosotros la semilla de la palabra de Dios y debemos regarla. Los resultados se los vamos a dejar al Señor. Nosotros tenemos y debemos continuar con esa semilla que el Señor nos dio, porque la semilla es la palabra de Dios, y permitir seguramente que caiga en buen terreno, en un terreno excelente. Nosotros todavía estamos sembrando la palabra de Dios. Hechos capítulo 18, versículo 15, mire lo que dice. Y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, el que antes perseguía a la iglesia, ¿cierto? Como lo compartíamos ahora 8 días. El que antes perseguía a la iglesia y arrastraba a los cristianos y los metía a la cárcel, ahorita dice, Pablo estaba entregado por completo, por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. No coloque ningún prejuicio con alguien de su casa o de su entorno que le critica. De allí puede salir un Pablo, claro que sí. ¿Quién le compartió a Pablo? Un desconocido llamado Ananías. Un desconocido llamado Ananías. En el capítulo 5 del segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 20, segundo libro de Corintios, hay un mensaje extraordinario. ¿Y sabe qué dice? Que usted y yo somos embajadores del reino de los cielos. Usted y yo somos embajadores del reino de los cielos, familia. ¿Qué hace un embajador en otro país? Habla de las maravillas de su país. Habla de las ventajas. Motiva para que vayan y visiten a su país, para que hagan negocio con su país. Es la carta, la fachada de ese país en ese otro país. Usted y yo somos embajadores del reino de los cielos. Y como embajadores, ¿cuál es nuestra labor? Allí en 2 Corintios 5:20 nos dice, reconciliar al mundo con Él. Estamos llamados a pertenecer y a hacer ese ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con el Padre. Somos embajadores. Yo le quiero hacer una pregunta, familia, usted que está allí en el otro lado, que está en México, que está en Chile, en Miami, en España, que está en Argentina, ¿tiene a Cristo en su corazón? Jesús es el Señor de su vida. Él es su Salvador, porque no hay otro. La palabra de Dios textualmente nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie ve al Padre sino a través de mí. Yo no le estoy hablando de una religión. Usted puede tener una religión. Yo le estoy hablando de tener una relación personal con Él. La única manera de llegar al Padre es a través del Hijo, a través de Jesús. Y yo quisiera que hiciéramos una oración. ¿Por qué no repite conmigo estas palabras?
Cierre sus ojitos y repita después de mí: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Hoy yo te abro mi corazón, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, por favor, entra a mi vida, perdona mis pecados y enséñame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor, te entrego todo mi ser, oh Dios. Amén. A manera de aplicación, familia, debemos hacer un análisis de nuestra vida y preguntarnos, ¿no? ¿Soy sano espiritualmente? ¿Es mi iglesia sana espiritualmente? ¿O hay algo que está enfermo en mi vida? Una iglesia sana es una iglesia que transmite vida, que produce fruto. Es una iglesia llena del amor de Dios. Aquí no estamos, familia, para señalarnos, criticarnos o juzgarnos. Aquí estamos para levantar la iglesia. Y Dios colocó en la iglesia pastores, diáconos. Dios colocó en la iglesia, personas con una cantidad de talentos, dones y habilidades. Así que, familia, yo les invito a orar. Cierre sus ojitos allí donde está. Y démosle gracias a Dios por este último tiempo. Dele gracias a Dios allí donde está y ore conmigo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso privilegio en esta noche, por esta antesala, Señor, a esta vigilia que tenemos con tu amada Jerusalén, Señor. Padre, te queremos dar gracias por tu iglesia, Señor, nuestra iglesia, con todas nuestras limitaciones, Señor, con todos nuestros defectos, Señor. Tú sabes que te amamos, oh Dios, y queremos glorificarte a través de la iglesia, Señor, a través de las vidas que tú, oh Dios, nos has consagrado y has depositado en nosotros. Oro, papacito lindo, por mis hermanos, Señor. Oro por cada ministerio, papacito de los cielos. Oro, Señor, para que la presencia de tu Santo Espíritu inunde nuestros corazones. Oro para que tú nos equipes, nos capacites, nos dinamices, Señor, y nos permitas entender el concepto de iglesia, Señor. Padre, si hay algo enfermo en nosotros, sánalo, restáuralo, Señor. Hoy levantamos nuestras manos, levantamos nuestro corazón, oh Dios, y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Tú dices en tu palabra que somos luz, Señor, en un mundo donde hay tinieblas, oscuridad, Señor. Tu palabra dice que somos sal de la tierra, Señor, en un mundo donde hay simpleza, Señor. Bendito eres, Padrecito amado. Muchísimas gracias te damos, Señor, en esta noche, por redarguirnos a través de tu palabra, Señor. La iglesia primitiva era una iglesia que enseñaba, Señor. Padre, enséñanos y permítenos enseñar a otros, Señor. Permítenos capacitarnos, estudiar, Señor. Padre, la iglesia primitiva era una iglesia que estaba unánime, junta, Señor. Desde el cielo no hay fronteras, oh Dios. Nosotros somos los que colocamos, oh Dios, murallas, obstáculos, barreras, Señor. Aquí estamos, papacito de los cielos, pidiéndote que tengas misericordia, Señor. Pidiéndote que nos permitas quitar aspereza, Señor, señalamiento, crítica, chisme, Señor. Y que nos permitas tener una iglesia unida en torno a ti, Señor. No en torno a un líder, a un pastor, Señor, en torno a ti, oh Dios. Porque la unidad solamente es contigo, Señor. Y la unidad solamente es hacia el cielo, Señor. Era una iglesia que oraba, Señor. Papacito lindo, permítenos orar, perseverar en la oración. Hay tanta necesidad, oh Dios.
Hay tanta aflicción, Señor. Hay tanta urgencia, oh Dios. Permítenos orar, Señor, como conviene, Señor. Como nos exhorta el apóstol San Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo momento y en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Permítenos, oh Dios, seguir las instrucciones del apóstol San Pablo. Quiero pues que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los que están en eminencia, por toda autoridad. Bendito eres, Papacito de los cielos. Era una iglesia, Papacito de los cielos, que perseveraba en ganar almas para ti, Señor. Bendito eres, oh Dios, en esta noche. Papacito de los cielos, yo te alabo y te bendigo, Señor. Yo te doy muchísimas gracias, Señor. Levante sus manos allí donde está. Padre, gracias, Señor, por darnos el privilegio de pertenecer a ti, Señor, y pertenecer a esta iglesia, Señor. No somos la más perfecta, Señor, pero tú conoces nuestros corazones, Señor, que anhelamos servirte, Señor, que anhelamos, Papacito de los cielos, que anhelamos, Padrecito amado, glorificarte, Señor. Bendito eres, oh Dios. Oramos por los enfermitos, Señor. Oramos, Padrecito amado, por la bebé de Augusto y de Cata, Señor. Glorifícate, Señor. Tu palabra dice que de los niños es el reino de los cielos. Oramos por la restauración, Señor, de Humberto Vázquez, Señor. Glorifícate, gracias, porque su vida está en tus manos, Señor. Oramos por la vida de Huberto López, Señor. Gracias, gracias, Papacito de los cielos, porque eres tú quien lo cuida, Señor. Oramos por Gloria Barrio, Señor. Glorifícate, Papacito de los cielos. Visítala, Señor, y sánala. Te lo suplicamos, Padrecito amado. Oramos por Carolina Cardona, Señor. Ten misericordia, oh Dios. Oramos, Papacito de los cielos, por cada hermano, hermana que está enferma, Señor, que está enfermo. Te pedimos, Papacito de los cielos, que te glorifique, Señor. Levantamos nuestras manos a ti pidiéndote misericordia, Señor. Pidiendo que seas propicio, Señor, en cada necesidad de tu iglesia, Señor. Por favor, oh Dios, abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde y detén al devorador. Papacito lindo, muchísimas gracias, Señor. Gracias por regalarnos este tiempo maravilloso, Señor. Oro por la vida de Carlos Alberto Gómez, Señor. La última palabra la tienes tú, oh Dios. Tú le hiciste, Señor, y tú conoces cada parte de su cuerpo, cada célula de su cuerpo, Señor. Bendito eres, Padrecito amado. Muchas gracias. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Ahora te pedimos, Señor, levantando nuestras manos, te pedimos que nos guardes y que nos bendigas, que hagas resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas, que nos mires con agrado, que extiendas tu misericordia y que coloques tu preciosa paz en nuestros corazones. Te alabamos, Papito de los cielos, y te bendecimos y te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.